Buenas noches a todos los que se atreven a escuchar historias que quizás sería mejor olvidar. Soy el narrador de La Macabra Historia, donde compartimos relatos de aquellos que sobrevivieron para contarlos o de quienes heredaron secretos que nunca debieron ser revelados. La historia que les contaré hoy me fue confiada por alguien que aún tiembla al recordarla. Les advierto, lo que están a punto de escuchar no es para corazones débiles. Es el testimonio de un heredero de los Mendoza, una familia respetada en su pequeño pueblo de Jalisco, México, hasta que los secretos enterrados comenzaron a emerger como susurros desde un pozo olvidado. Antes de comenzar, si valoras estas historias de misterio y oscuridad, te invito a que te suscribas al canal La Macabra Historia. Cada semana traemos relatos de personas que descubrieron algo terrible, conocieron a alguien con un pasado oscuro o sobrevivieron para contarlo. Ayúdanos a que estas historias lleguen a más personas que, como tú, disfrutan de los misterios que se esconden entre las sombras. Activa la campanita para no perderte ningún relato. Y ahora, prepárense para sumergirse en la macabra historia de los Mendoza. Mi nombre es Javier Mendoza Herrera, el último descendiente directo de una familia que alguna vez fue respetada y temida en San Miguel de Allende. Si estás escuchando esto, es porque finalmente me atreví a hablar sobre lo que descubrí hace 3 años, cuando heredé la antigua hacienda familiar tras la muerte de mi abuelo, don Francisco Mendoza. Crecí escuchando historias sobre nuestra familia. Mi abuelo solía decir que los Mendoza habían llegado con los primeros colonizadores españoles, que habían construido un imperio de tierras fértiles y que nuestro apellido inspiraba respeto. Somos gente de bien, repetía mientras me sentaba en sus rodillas frente al fuego de la hacienda. Pero cada familia tiene sus secretos, Javier, y hay lugares en esta hacienda donde nunca debes entrar. Uno de esos lugares era el pozo que se encontraba en el patio trasero, rodeado por un pequeño muro de piedra y cubierto con una pesada tapa de madera. Mi abuelo siempre insistía: ese pozo está seco desde hace generaciones, pero es mejor dejarlo como está. Los niños curiosos atraen desgracias. Como todos los niños a los que les prohíben algo, aquel pozo despertaba mi curiosidad. A veces, cuando visitábamos la hacienda durante las vacaciones, me escabullía hasta allí y apoyaba mi oreja contra la tapa de madera. No sé qué esperaba escuchar, quizás el eco del agua en el fondo, pero lo único que percibía era un silencio profundo y en ocasiones lo que me parecía un leve susurro, como si alguien estuviera murmurando desde las profundidades. Cuando le pregunté a mi madre sobre el pozo, su rostro se tensó. «Es solo un pozo viejo, Javier. Tu abuelo es supersticioso como todos los ancianos del pueblo. No le des importancia». Pero había algo en su mirada, una sombra de preocupación que desmentía sus palabras despreocupadas. La hacienda de los Mendoza era imponente. Muros gruesos de adobe y cantera, techos altos con vigas de madera oscura, patios internos con fuentes secas y jardines que alguna vez debieron ser exuberantes, pero que ahora lucían descuidados. Durante mi infancia solo visitábamos el lugar en ocasiones especiales. Mi padre había decidido mudarse a la Ciudad de México cuando yo era muy pequeño, rompiendo con la tradición familiar de vivir en la hacienda. «Los tiempos han cambiado», explicaba mi padre cuando alguien mencionaba nuestra ausencia en San Miguel. «La hacienda pertenece al pasado. Nosotros debemos mirar hacia el futuro». Nunca entendí por qué mi padre evitaba regresar a la hacienda. En las pocas ocasiones que visitábamos a mi abuelo, él se mostraba tenso, vigilante, como si esperara que algo terrible ocurriera en cualquier momento. La gente del pueblo trataba a mi abuelo con una mezcla de respeto y temor. Cuando caminábamos por las calles empedradas de San Miguel, las personas lo saludaban con una inclinación de cabeza, pero sus miradas se desviaban rápidamente. Los niños dejaban de jugar cuando pasábamos cerca y las madres los llamaban apresuradamente a su lado. «¿Por qué la gente actúa así con nosotros, abuelo?», pregunté una vez. Mi abuelo esbozó una sonrisa amarga. «El respeto y el miedo suelen caminar de la mano, Javier.
Los Mendoza hemos sido personas importantes en esta región durante siglos, y el poder siempre genera rumores. ¿Qué tipo de rumores? Tonterías de pueblo, respondió, agitando su mano como si espantara una mosca invisible. Historias de viejas que no tienen nada mejor que hacer. No les prestes atención. Pero yo escuchaba esas historias cuando mi abuelo no estaba presente. Fragmentos de conversaciones entre los trabajadores de la hacienda, susurros entre las mujeres del mercado. Hablaban de pactos oscuros, de riquezas inexplicables, de desapariciones misteriosas, y siempre mencionaban el pozo. Dicen que desde ahí se escuchan voces, comentó una vez doña Lupe, la cocinera, sin saber que yo estaba escuchando desde el pasillo. Voces de los que reclamaron lo que les pertenecía. «Cállate, mujer», le respondió su marido, don Tomás, el capataz. «Si el patrón te escucha hablar así, nos despide a los dos. Esas son habladurías». «Habladurías o no, yo no me acerco a ese pozo ni aunque me paguen el doble», insistió doña Lupe persignándose. «Cuando cumplí 18 años y me gradué del bachillerato, mi abuelo me llamó a su despacho durante una de nuestras visitas. Era una habitación oscura, con estanterías llenas de libros antiguos y un enorme escritorio de caoba. El olor a tabaco y a libros viejos impregnaba el aire. «Javier», me dijo con voz grave, «pronto irás a la universidad y comenzarás tu propia vida. Pero nunca olvides que eres un Mendoza. Esta hacienda y todo lo que representa algún día será tuyo». Sacó de un cajón un pequeño cofre de madera tallada y lo abrió con una llave que llevaba colgada al cuello. Dentro había un anillo de oro con el escudo de la familia, un águila sobre un pozo. «Este anillo ha pasado de generación en generación desde que el primer Mendoza llegó a estas tierras», explicó mientras me lo entregaba. «Llévalo contigo como recordatorio de quién eres y de dónde vienes». Al colocarme el anillo, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era pesado, antiguo, y parecía palpitar contra mi piel como si tuviera vida propia. «Hay algo más que debes saber», continuó mi abuelo, mirándome fijamente. «Cuando yo muera y heredes la hacienda, encontrarás en este mismo despacho, detrás del cuadro de tu bisabuelo, una caja fuerte. La combinación es la fecha de fundación de nuestra hacienda, 1205-1742. Dentro hay documentos que deberás leer. Solo entonces entenderás verdaderamente lo que significa ser un Mendoza». «¿Qué documentos, abuelo?». Su mirada se ensombreció. «La historia de nuestra familia, la verdadera historia. Pero no debes buscarlos antes de tiempo. Prométeme que esperarás hasta que yo no esté». Prometí esperar, intrigado pero también ligeramente asustado por la gravedad en su voz. Los años pasaron. Me gradué de la universidad. Conseguí un buen trabajo en una empresa de arquitectura en la Ciudad de México, y las visitas a la hacienda se volvieron cada vez más esporádicas. Mi padre falleció en un accidente automovilístico cuando yo tenía 25 años, y mi madre lo siguió 2 años después, consumida por una enfermedad que los médicos no supieron explicar. Quedamos solo mi abuelo y yo. A pesar de su avanzada edad, se negaba a abandonar la hacienda. «Moriré aquí, como todos los Mendoza antes que yo», decía cada vez que le sugería mudarse conmigo a la ciudad. Hace 3 años recibí la llamada que tanto temía. Don Francisco Mendoza había fallecido mientras dormía. Tenía 92 años. El funeral fue pequeño, íntimo. Me sorprendió ver cuánta gente del pueblo asistió para presentar sus respetos. Observé sus rostros mientras el ataúd descendía a la tierra en el pequeño cementerio familiar ubicado en una esquina de la hacienda. No vi lágrimas, sino alivio, como si con la muerte de mi abuelo algo más hubiera terminado. Esa noche, solo en la antigua hacienda que ahora me pertenecía, recordé la promesa que le había hecho años atrás. Con pasos lentos me dirigí a su despacho, encendí la lámpara de escritorio y me acerqué al retrato de mi bisabuelo, un hombre de mirada severa y bigote poblado que parecía observarme con desaprobación. Descolgué el cuadro, revelando la caja fuerte empotrada en la pared. Mis dedos temblaron ligeramente mientras introducía la combinación.
1205-1742. El mecanismo se dio con un clic metálico. Dentro encontré un libro de contabilidad antiguo, un manojo de cartas amarillentas atadas con una cinta desgastada y un diario de cuero marrón. Fue este último el que capturó mi atención de inmediato. En su cubierta, grabadas en oro, estaban las iniciales AM. Antonio Mendoza, mi tatarabuelo. Lo que leí en esas páginas cambió para siempre mi percepción de mi familia y de mí mismo. Fue el comienzo de un descubrimiento que me llevaría hasta el borde mismo de la locura. Un secreto que había permanecido enterrado durante generaciones, susurrando desde el fondo de un pozo que nunca debió ser abierto. Pero eso es solo el principio de la historia. Si has llegado hasta aquí, seguramente ya sientes esa inquietud, esa necesidad de saber qué secretos guardaba el diario de Antonio Mendoza. Pero antes de continuar con esta historia, te invito a que te suscribas al canal La Macabra Historia. Cada semana compartimos relatos como este, historias de personas que, como Javier Mendoza, descubrieron secretos que cambiaron sus vidas para siempre. Activa la campanita para recibir notificaciones y no perderte ninguna de nuestras macabras historias. Y si te está gustando este relato, ayúdanos compartiéndolo con alguien que también disfrute de los misterios y las historias de horror basadas en testimonios reales. Ahora, volvamos a la hacienda de los Mendoza, donde Javier está a punto de descubrir la verdad que se esconde en el diario de su tatarabuelo. Esa primera noche, tras el funeral de mi abuelo, me senté en el viejo sillón de cuero del despacho con el diario de Antonio Mendoza entre mis manos. Afuera, una tormenta azotaba la hacienda, como si la naturaleza misma quisiera impedir que leyera aquellas páginas. El diario comenzaba en 1887. Antonio, mi tatarabuelo, tenía entonces 28 años y acababa de heredar la hacienda tras la muerte de su padre. Las primeras entradas eran mundanas, descripciones del clima, registros de cosechas, menciones de fiestas locales y visitas de amigos de la alta sociedad. Pero a medida que avanzaba en la lectura, el tono cambiaba. La hacienda enfrentaba dificultades económicas. Las cosechas habían sido pobres durante 3 años consecutivos. Los trabajadores comenzaban a marcharse en busca de mejores oportunidades, y los acreedores presionaban por el pago de deudas que mi tatarabuelo desconocía que su padre había contraído. 2 de junio de 1888, escribió Antonio. La situación es desesperada. Si no encuentro una solución pronto, perderé la hacienda. El apellido Mendoza quedará en la ruina y deshonra. No puedo permitir que generaciones de esfuerzo y prestigio desaparezcan por la mala gestión de mi padre. Hoy he escuchado rumores entre los peones sobre un hombre llamado Ezequiel Vargas que vive en las afueras del pueblo. Dicen que ha ayudado a otras familias en apuros. Dicen también que sus métodos son poco convencionales. En mi desesperación, he decidido visitarlo mañana. Las siguientes páginas relataban el encuentro con este misterioso Ezequiel Vargas. Mi tatarabuelo lo describía como un hombre de edad indeterminada, ni joven ni viejo, con ojos tan oscuros que parecían no reflejar la luz de las velas. Vivía en una pequeña choza a las afueras del pueblo, rodeada de extrañas figuras talladas en madera. Vargas me recibió como si me estuviera esperando, escribió Antonio. Sin siquiera presentarme me dijo, los Mendoza por fin reconocen que necesitan mi ayuda. Me quedé sin palabras. ¿Cómo sabía quién era yo? Me invitó a entrar y me ofreció un té de hierbas amargas. Mientras bebíamos, me habló de una solución a mis problemas, un pacto que me garantizaría prosperidad para mí y mis descendientes durante generaciones. El pacto era simple en apariencia. Vargas proporcionaría a Antonio un ritual que, según él, atraería la abundancia a la hacienda. Las cosechas mejorarían, el ganado se multiplicaría y la fortuna de los Mendoza se restauraría. A cambio pedía una ofrenda anual y la promesa de que se construiría un pozo en la hacienda siguiendo sus específicas instrucciones. Le pregunté qué
¿Qué tipo de ofrenda requería? Continuaba el diario. Su respuesta me heló la sangre. Algo que solo un Mendoza pueda dar, algo que lleve su sangre. Ante mi evidente horror, se rió y aclaró. No es lo que piensas, don Antonio. No soy un bárbaro. La sangre tiene muchas formas de manifestarse. Necesito algo nacido de un Mendoza, algo que lleve su esencia, un caballo de su cría preferida, frutos de un árbol plantado por sus manos, o incluso... Aquí hizo una pausa y me miró fijamente. El primer producto de cada cosecha, regado con el sudor de su frente. Desesperado, Antonio aceptó el trato. Vargas le entregó un pequeño saco de cuero que contenía tierra oscura y le dio instrucciones precisas. Debía cavar un pozo en el punto exacto donde la sombra de la casa principal alcanzara su máxima extensión durante el solsticio de verano. La tierra del saco debía mezclarse con la primera capa que se extrajera. El pozo debía tener exactamente 7 metros de profundidad, ni más ni menos. Una vez que el pozo esté terminado, le dijo Vargas según el diario, vierta en él 7 gotas de su sangre y pronuncie estas palabras: lo que es mío es suyo, lo que es suyo será mío. Después, cada año en la misma fecha, debe arrojar al pozo su ofrenda mientras repite las mismas palabras. Si cumple con esto, la prosperidad nunca abandonará a los Mendoza. Antonio siguió las instrucciones al pie de la letra. El pozo fue cavado por trabajadores traídos de un pueblo lejano, que fueron generosamente pagados y enviados de regreso a sus hogares una vez terminado el trabajo. Ninguno de los peones habituales de la hacienda participó en la construcción. 10 de julio de 1888, decía la siguiente entrada significativa. El ritual ha sido completado. Sentí un escalofrío cuando las gotas de mi sangre cayeron en la oscuridad del pozo. Por un instante, me pareció escuchar un suspiro que emergía de las profundidades, como si algo allí abajo hubiera despertado. Pero debe haber sido solo el eco o mi imaginación alterada por los nervios y el cansancio. Lo que siguió parecía confirmar que el pacto había funcionado. Las siguientes entradas relataban cómo, inexplicablemente, la suerte de la hacienda cambió. Una cosecha excepcional salvó a la familia de la ruina inmediata. Los animales comenzaron a multiplicarse a un ritmo inusual. Inversiones que parecían destinadas al fracaso dieron frutos inesperados. En menos de 2 años, la fortuna de los Mendoza no solo se había recuperado, sino que se había multiplicado. Cada año, fiel a su promesa, Antonio arrojaba una ofrenda al pozo, el mejor potro de la temporada, las primicias de la cosecha, incluso objetos personales de gran valor sentimental, y cada año la prosperidad continuaba. Pero a medida que pasaban los años, las entradas del diario comenzaron a mostrar un tono diferente. Antonio mencionaba pesadillas recurrentes en las que se veía a sí mismo cayendo interminablemente en un pozo oscuro, mientras voces susurrantes lo llamaban por su nombre. 15 de marzo de 1895, escribió. Las pesadillas empeoran. Anoche soñé que caminaba por la hacienda y todos los trabajadores tenían el rostro de Ezequiel Vargas. Me decían al unísono, pronto será tiempo de la verdadera ofrenda. Me desperté gritando y empapado en sudor frío. María, su esposa, está preocupada por mi salud mental. No puedo contarle la verdad. Las entradas se volvieron más esporádicas y perturbadoras. Antonio escribía sobre voces que creía escuchar emergiendo del pozo cuando pasaba cerca, susurros que solo él parecía percibir. Mencionaba sombras vistas de reojo que desaparecían cuando volteaba a mirarlas directamente. 2 de mayo de 1896. Hoy se cumple el 8º aniversario del pacto. Como cada año me dirigí al pozo con mi ofrenda, un reloj de oro que perteneció a mi abuelo. Pero esta vez algo fue diferente. Al pronunciar las palabras rituales, escuché claramente una voz que respondía desde el fondo: no es suficiente. El reloj desapareció en la oscuridad,
pero por primera vez no sentí la habitual sensación de alivio que seguía a la ofrenda, solo un frío que me caló hasta los huesos. La siguiente entrada, fechada 3 días después, relataba cómo el hijo mayor de Antonio, un niño de 6 años llamado Francisco, mi bisabuelo, había enfermado repentinamente con una fiebre inexplicable. Los médicos no encontraban la causa ni lograban bajar la temperatura. 7 de mayo de 1896. Francisco empeora. Los médicos han abandonado toda esperanza. En mi desesperación, anoche acudí al pozo. Me arrodillé junto a él y supliqué: «Toma lo que quieras de mí, pero salva a mi hijo». El silencio que siguió fue total. Ni siquiera el viento se atrevía a soplar. Entonces, desde las profundidades, escuché la voz de Vargas, aunque sé que él murió hace 2 años. La verdadera ofrenda siempre fue esta: un heredero Mendoza para servir al otro lado. Pero puedo esperar. Tu hijo vivirá. Por ahora. A cambio, la próxima generación pagará doble. Francisco se recuperó milagrosamente al día siguiente, para asombro de los médicos. Antonio, sin embargo, nunca volvió a ser el mismo. Las entradas siguientes eran breves, a veces incoherentes. Escribía sobre figuras oscuras que lo observaban desde los rincones de la hacienda, sobre susurros que lo atormentaban incluso cuando estaba lejos del pozo. La última entrada del diario, fechada el 12 de junio de 1897, decía simplemente: «No puedo seguir viviendo con este peso. He condenado a mi familia por generaciones. Que Dios me perdone por lo que he hecho y por lo que estoy a punto de hacer». 3 días después, según una nota adjunta escrita por su esposa María, Antonio Mendoza fue encontrado ahogado en el pozo. Las autoridades dictaminaron suicidio. Cerré el diario, mis manos temblando incontrolablemente. La tormenta afuera había amainado, pero un nuevo tipo de tormento comenzaba dentro de mí. Era posible. ¿Había mi tatarabuelo realmente hecho un pacto oscuro que seguía afectando a nuestra familia más de un siglo después? Recordé las advertencias de mi abuelo sobre el pozo, su insistencia en que nunca me acercara a él. Recordé la extraña prosperidad de los Mendoza a lo largo de las generaciones, a pesar de que muchas otras familias terratenientes habían perdido sus fortunas con las revoluciones y cambios económicos del país. Y recordé también las muertes prematuras, los accidentes inexplicables, las enfermedades repentinas que habían plagado a nuestra familia. Mi propio padre, fallecido en un accidente que nunca tuvo sentido para mí. Mi madre, consumida por una enfermedad que los médicos no pudieron diagnosticar. Aturdido, me acerqué a la ventana del despacho. Desde allí podía ver el patio trasero y, en la distancia, la silueta del pozo bajo la luz de la luna que comenzaba a asomarse entre las nubes dispersas. ¿Era mi imaginación o había una figura oscura de pie junto al pozo mirando hacia la casa, hacia mí? Parpadeé y la figura desapareció. Esa noche no pude dormir. Las palabras del diario resonaban en mi mente. La próxima generación pagará doble. ¿Qué significaba exactamente? Y ahora que yo era el último Mendoza, ¿qué implicaba para mí? Las respuestas comenzarían a revelarse pronto, de la manera más aterradora posible. Los días siguientes al descubrimiento del diario, los pasé investigando obsesivamente la historia de mi familia. Revisé viejos álbumes de fotos, registros de nacimientos y defunciones, libros de contabilidad de la hacienda y cualquier documento que pudiera arrojar luz sobre el supuesto pacto de Antonio Mendoza. Lo que encontré me dejó helado. En cada generación después de Antonio había patrones inquietantes, una prosperidad inexplicable seguida de muertes prematuras, enfermedades misteriosas o accidentes improbables. Y siempre, siempre, había un Mendoza que se quedaba solo para continuar el linaje. Mi bisabuelo Francisco, el niño que casi muere de fiebre, vivió hasta los 70 años. Se casó 2 veces, ya que su primera esposa falleció al dar a luz a su tercer hijo. De sus 5 hijos en total,
Solo uno sobrevivió hasta la edad adulta. Mi abuelo, también llamado Francisco. Mi abuelo, a su vez, tuvo 3 hijos. 2 de ellos murieron antes de cumplir los 20 años. Una hija ahogada durante un día de campo familiar y un hijo en un incendio en su dormitorio de la universidad. Solo mi padre sobrevivió para tener descendencia. Y ahora yo, Javier Mendoza, era el último de la línea. En el 7º día después del funeral, decidí que necesitaba enfrentar mis miedos. Al anochecer me dirigí al pozo en el patio trasero. La pesada tapa de madera que lo cubría estaba asegurada con un grueso candado, cuya llave colgaba junto con las demás en el despacho de mi abuelo. Mis manos temblaban mientras insertaba la llave en el candado. El mecanismo cedió con un chasquido que sonó demasiado fuerte en el silencio del crepúsculo. Respiré profundamente y empujé la tapa a un lado. El olor que emergió era extraño, no el hedor a humedad y estancamiento que esperaba, sino algo más, como tierra recién removida mezclada con un aroma dulzón que no pude identificar. Me incliné sobre el borde del pozo, intentando ver su fondo. La oscuridad parecía absoluta, impenetrable incluso para la linterna que llevaba conmigo. ¿Hay alguien ahí?, pregunté, sintiéndome inmediatamente ridículo. Solo el silencio respondió, o eso creí en un primer momento. Porque entonces, tan suave que casi lo confundí con el viento entre las hojas de los árboles cercanos, escuché un susurro. Javier. Di un paso atrás, tropezando y cayendo sobre la tierra. La linterna rodó de mi mano, proyectando sombras grotescas contra los muros de la hacienda. ¿Quién está ahí?, exigí saber, mi voz quebrándose. Esta vez el susurro fue más claro. El último Mendoza. Por fin has venido. Me levanté de un salto y corrí de vuelta a la casa, sin molestarme en volver a colocar la tapa del pozo. Me encerré en mi habitación, las cortinas firmemente cerradas, una lámpara encendida junto a mi cama. Es solo mi imaginación, me repetía. El estrés del funeral, las historias del diario, mi mente me está jugando una mala pasada. Pero sabía, en lo más profundo de mi ser, que lo que había escuchado era real. No dormí esa noche, ni la siguiente. Cuando el agotamiento finalmente me venció en la tercera noche, mis sueños estaban plagados de imágenes perturbadoras, un pozo sin fondo, figuras oscuras que emergían de sus profundidades, antepasados Mendoza señalándome con dedos acusadores mientras susurraban, «Tu turno, tu turno». Me despertó el sonido de golpes en la puerta principal. Aturdido, miré el reloj. Eran las 10 de la mañana. Me vestí apresuradamente y bajé las escaleras. Don Tomás, el capataz que había trabajado para mi abuelo durante décadas, esperaba en el porche con expresión grave. «Don Javier», dijo quitándose el sombrero, «perdone la molestia, pero... el pozo. ¿Qué pasa con el pozo?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Está abierto, señor, la tapa está movida, y hay cosas que están pasando en la hacienda. Los trabajadores están asustados». «¿Qué tipo de cosas, don Tomás?». El hombre, curtido por años de trabajo bajo el sol, parecía genuinamente atemorizado. «Sonidos, don Javier, voces que parecen venir de ninguna parte, y algunos juran haber visto sombras moviéndose en la noche, sombras que no pertenecen a nadie». Me froté los ojos cansados. «Iré a cerrar el pozo ahora mismo. Dígales a los trabajadores que no hay nada de qué preocuparse». Don Tomás asintió, pero su expresión dejaba claro que no me creía. «Con todo respeto, señor, quizás debería considerar sellarlo permanentemente. Mi padre trabajó para su bisabuelo y él siempre decía que ese pozo trae desgracias». «¿Qué más decía su padre sobre el pozo, don Tomás?». El hombre desvió la mirada. «Cosas de viejos, don Javier, supersticiones. Por favor, necesito saber». Don Tomás suspiró. Decía que su bisabuelo, don Antonio, hizo un trato con alguien que no era de este mundo. Que el pozo era una puerta,
y que cada generación de Mendoza tenía que pagar un precio para mantenerla cerrada, y que si algún día el último Mendoza no cumplía, lo que sea que está del otro lado, saldría. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Y qué se supone que debo hacer para cumplir? Eso no lo sé, señor. Mi padre decía que solo los Mendoza conocen la respuesta, que está en su sangre. Después de que don Tomás se marchara, me dirigí nuevamente al pozo. Bajo la luz del día, parecía menos amenazante, solo un agujero circular rodeado por un pequeño muro de piedra, pero no podía olvidar los susurros que había escuchado ni las palabras del capataz. Coloqué la tapa en su sitio y aseguré el candado. Mientras lo hacía, sentí una resistencia inexplicable, como si algo desde el interior empujara en dirección contraria. Finalmente logré cerrarlo, pero la sensación de que algo estaba despertando, algo que había permanecido dormido durante generaciones, no me abandonaba. Esa tarde decidí explorar a fondo la hacienda. Había habitaciones que nunca había visitado, espacios que mi abuelo mantenía cerrados con la excusa de que nadie los utilizaba ya. Con el manojo de llaves que había encontrado en su despacho, fui abriendo puertas, levantando cortinas, permitiendo que la luz entrara en estancias que llevaban décadas en penumbra. En el ala este de la casa, la más antigua, encontré una puerta que ninguna de las llaves abría. Era de madera oscura, casi negra, con elaborados grabados que representaban lo que parecían ser escenas bíblicas, aunque distorsionadas de una manera que resultaba perturbadora. En una de ellas, lo que debería haber sido el arca de Noé tenía forma de pozo, y las figuras que se acercaban a él no parecían animales, sino formas humanas encadenadas. Intrigado y alarmado a partes iguales, regresé al despacho de mi abuelo para buscar la llave correspondiente. No estaba en el llavero principal ni en ninguno de los cajones del escritorio. Cuando estaba a punto de rendirme, recordé algo que había leído en el diario de Antonio, una referencia a un compartimento secreto en el escritorio que solo se abría al presionar simultáneamente dos de los elaborados adornos tallados en la madera. Examiné el escritorio con detenimiento y encontré lo que buscaba: dos águilas idénticas talladas en esquinas opuestas. Presioné ambas al mismo tiempo y con un suave clic, un pequeño cajón se abrió en la parte frontal del mueble, revelando una única llave de hierro, negra por la oxidación y de aspecto antiguo. «La llave del santuario», murmuró una voz a mis espaldas. Me giré bruscamente, el corazón latiéndome con fuerza. No había nadie en la habitación. Con la llave en mi mano temblorosa, regresé a la misteriosa puerta. Encajó perfectamente en la cerradura, que se dio con un chirrido de metal que no había sido engrasado en décadas. La habitación que se reveló ante mí era pequeña y estaba dominada por un altar de piedra en su centro. Sobre el altar había un libro extremadamente antiguo, encuadernado en lo que parecía ser cuero oscuro y desgastado. Las paredes estaban cubiertas de símbolos que no reconocí, dibujados o tallados directamente sobre la piedra, pero lo que más me impactó fue el suelo. En el centro de la habitación, justo debajo del altar, había una losa circular de piedra que reconocí inmediatamente. Tenía exactamente el mismo diámetro que el pozo del patio. Con un escalofrío de comprensión, me di cuenta de que esta habitación estaba directamente sobre el pozo. El altar se situaba exactamente encima de la apertura. Me acerqué cautelosamente y toqué el libro. Las páginas estaban amarillentas, frágiles por el paso del tiempo. Comencé a hojearlo con extremo cuidado y descubrí que era una especie de registro. Cada página contenía una fecha, un nombre Mendoza y la descripción de una ofrenda. Las entradas comenzaban con Antonio Mendoza en 1888 y continuaban hasta la última, escrita con la letra temblorosa de mi abuelo, fechada apenas un mes antes de su muerte. 2 de abril de 2022, Francisco Mendoza. Ofrenda, sangre propia. La séptima en esta generación. El tiempo se acorta. Javier debe ser preparado, pero no encuentro la forma de decirle la verdad.
Que Dios nos ampare a todos cuando llegue el momento del despertar. Dejé caer el libro, horrorizado. ¿Sangre propia? ¿Mi abuelo había estado ofreciendo su propia sangre como parte de algún ritual macabro? ¿Y qué significaba la séptima en esta generación? Volví a recoger el libro y lo revisé desde el principio, esta vez prestando atención a los patrones. Cada generación de Mendoza había realizado 7 ofrendas de sangre durante su vida, además de otras ofrendas materiales anuales. Antonio, Francisco padre, Francisco hijo. Y ahora se esperaba que yo continuara con la tradición. En las últimas páginas del libro encontré lo que parecía ser una explicación del pacto, escrita por Antonio. El que habita en el pozo exige 7 ofrendas de sangre Mendoza en cada generación. La primera para el reconocimiento, la segunda para la prosperidad, la tercera para la salud, la cuarta para la longevidad, la quinta para la protección contra enemigos, la sexta para la fertilidad de la tierra y la séptima es para mantenerlo dormido un ciclo más. Si la séptima ofrenda no se realiza antes de que el último oferente muera, el que habita en el pozo despertará y reclamará a todos los Mendoza vivos como suyos. Las implicaciones me golpearon como un puño. Mi abuelo había realizado su séptima ofrenda justo antes de morir. Me había comprado tiempo, pero según la tradición, ahora yo debía continuar con el ciclo. El sonido de un objeto cayendo al suelo me sobresaltó. El libro de registro había resbalado del altar y se había abierto en una página que no había visto antes. En ella había un dibujo detallado del pozo, con anotaciones sobre su construcción y una advertencia escrita en letra grande. Nunca dejes el pozo abierto después del anochecer. Es cuando su influencia es más fuerte. Recordé con horror que había dejado el pozo abierto toda una noche, hace apenas unos días. Un ruido proveniente del exterior de la hacienda interrumpió mis pensamientos. Sonaba como voces alteradas. Me apresuré a salir de la habitación del altar, cerrando la puerta tras de mí, y me dirigí hacia la entrada principal. Don Tomás y varios trabajadores estaban reunidos en el patio delantero, visiblemente agitados. «¿Qué sucede?», pregunté. «Es Raúl, don Javier», respondió don Tomás. «Ha desaparecido. Estaba trabajando cerca del pozo y simplemente no está. Llevamos 1 hora buscándolo por toda la hacienda». «¿Cerca del pozo?», mi sangre se heló. «Sí, señor». Le pedí que limpiara esa zona del jardín. Cuando fui a buscarlo para el almuerzo, sus herramientas estaban tiradas en el suelo, pero él no estaba por ninguna parte. Organicé a los trabajadores en grupos para buscar por toda la propiedad, pero en el fondo de mi mente sabía exactamente dónde buscar. Esperé hasta que todos se dispersaron y me dirigí al pozo. El candado seguía en su lugar, tal como lo había dejado. Lo abrí con manos temblorosas y retiré la tapa. El olor que emergió esta vez era diferente, metálico, como el de la sangre fresca. «Raúl», llamé, inclinándome sobre el borde. Solo el silencio respondió. Apunté con mi linterna hacia el fondo, pero la luz no parecía penetrar la oscuridad antinatural que llenaba el pozo. Era como si la negrura absorbiera la luz. «Sé que estás ahí», dije, no a Raúl, sino a lo que fuera que habitaba en el pozo. «¿Qué quieres de mí?». La respuesta llegó como un suspiro que pareció provenir tanto del pozo como del aire a mi alrededor. La séptima ofrenda, la sangre del último Mendoza. Di un paso atrás, pero antes de que pudiera alejarme, sentí que algo me agarraba del tobillo. Miré hacia abajo, horrorizado, para ver lo que parecía ser una mano humana emergiendo de la tierra junto al pozo, sujetándome con fuerza. Caí al suelo, luchando desesperadamente por liberarme. La mano pálida y cubierta de tierra se aferraba con una fuerza sobrehumana, y no estaba sola. Otras manos comenzaron a emerger de la tierra alrededor del pozo, como si un cementerio entero estuviera despertando. Con un último tirón desesperado, logré liberar mi tobillo y me arrastré lejos del círculo de manos emergentes. Me puse de pie y corrí hacia la casa,
sin mirar atrás. Una vez dentro, cerré todas las puertas y ventanas. Mi mente trabajaba frenéticamente, tratando de procesar lo que acababa de presenciar. ¿Había perdido la cordura? ¿O realmente estaba enfrentándome a algo sobrenatural, algo que mi familia había mantenido a raya durante generaciones mediante un pacto de sangre? El teléfono sonó, sobresaltándome. Era la policía local, llamando para informarme que habían encontrado el cuerpo de Raúl en el pueblo, a 5 kilómetros de la hacienda. Había sido hallado en la plaza central, desorientado y murmurando incoherencias sobre voces en la oscuridad y manos que arrastran. Cuando intentaron acercarse a él, sufrió un ataque cardíaco y falleció antes de que la ambulancia pudiera llegar. Esa noche, encerrado en el despacho de mi abuelo, tomé una decisión. No podía huir de mi herencia, pero tampoco podía continuar con un pacto que había causado tanto sufrimiento. Tenía que encontrar una forma de romper el ciclo, de liberar a mi familia de esta maldición centenaria. Entre los documentos de mi abuelo, encontré referencias a un historiador local que había investigado leyendas regionales, incluyendo algunas sobre los Mendoza. Su nombre era Eduardo Vega y aparentemente aún vivía en San Miguel de Allende. A la mañana siguiente, ignorando los sucesos perturbadores del día anterior, me dirigí al pueblo para buscarlo. ¿Qué descubrirá Javier al investigar más a fondo el oscuro legado de su familia? ¿Podrá romper la maldición que ha perseguido a los Mendoza durante generaciones o será la próxima víctima de la entidad que habita en el pozo? Si estás disfrutando de esta macabra historia, no olvides suscribirte al canal La Macabra Historia para no perderte relatos como este cada semana. Activa la campanita y comparte con tus amigos que también disfrutan de historias de horror basadas en testimonios reales. Ahora, acompañemos a Javier en su búsqueda de respuestas mientras intenta descifrar el misterio que ha atormentado a su familia por más de un siglo. Eduardo Vega resultó ser un hombre de unos 70 años, de aspecto frágil, pero con ojos intensamente vivaces que denotaban una inteligencia aguda. Me recibió en su pequeña casa en el centro histórico de San Miguel, rodeado de libros que se apilaban en cada superficie disponible. «Un Mendoza», murmuró cuando me presenté. «Sabía que algún día uno de ustedes vendría a buscarme». «¿Por qué dice eso?», pregunté sorprendido por su reacción. «Porque conozco la historia de su familia mejor que ustedes mismos», respondió, invitándome a sentarme. «He dedicado décadas a investigar los secretos de esta región, y los Mendoza figuran prominentemente en ellos». Le conté sobre el diario de Antonio, el libro de registros de ofrendas y los recientes acontecimientos en la hacienda, omitiendo los detalles más perturbadores para no parecer un lunático. Sin embargo, Vega asentía como si nada de lo que le decía fuera una sorpresa. «El pozo», dijo finalmente. «Todo siempre vuelve al pozo. ¿Qué sabe usted sobre él?» Vega se levantó con cierta dificultad y se acercó a una de las estanterías. Extrajo un libro de aspecto antiguo y me lo entregó. Era una crónica de la región escrita en 1750 por un fraile franciscano. Página 217, indicó. Abrí el libro en la página señalada y encontré un pasaje que hablaba sobre las creencias indígenas locales antes de la llegada de los españoles. Mencionaba un lugar considerado sagrado y maldito a la vez, una cueva natural que, según la leyenda, era la morada de una entidad antigua a la que llamaban el que habla desde las profundidades. Los nativos realizaban ofrendas periódicas para mantenerlo apaciguado. Cuando los españoles llegaron, continuó Vega, construyeron encima de muchos lugares sagrados para los indígenas. La hacienda Mendoza fue edificada sobre el sitio exacto donde se encontraba esa cueva. Y si mis investigaciones son correctas, su famoso pozo no es una construcción humana en su totalidad. Es una extensión de esa cueva original. ¿Está diciendo que lo que sea que habitaba esa cueva sigue ahí, debajo de mi hacienda? Vega asintió gravemente. Los Mendoza no fueron los primeros en hacer un pacto con esa entidad.
pero sí fueron los más persistentes, generación tras generación, manteniendo el acuerdo para preservar su fortuna y posición. ¿Qué es exactamente esa cosa del pozo? Nadie lo sabe con certeza. Las leyendas indígenas lo describían como más antiguo que el tiempo, un ser que no era ni Dios ni demonio, sino algo completamente ajeno a nuestra comprensión, algo que dormitaba bajo la tierra y que, si alguna vez despertara completamente, traería consigo el fin de todo lo que conocemos. Un escalofrío recorrió mi espalda. El libro de registro mencionaba 7 ofrendas de sangre por generación, la última para mantenerlo dormido un ciclo más. Mi abuelo realizó su 7ª ofrenda justo antes de morir. Lo que significa que ahora te toca a ti continuar con el ciclo, dijo Vega, con una mirada de compasión. O encontrar una forma de romperlo definitivamente. ¿Es posible romperlo? El historiador guardó silencio por un momento, considerando su respuesta. Existe una leyenda. No está documentada en ningún texto oficial, sino que ha sido transmitida oralmente entre algunos descendientes de los pueblos originarios de esta región. Habla de un ritual de sellado, un método para cerrar permanentemente el portal entre nuestro mundo y el dominio de la entidad. ¿En qué consiste? No conozco todos los detalles, admitió Vega, pero sé que requiere el sacrificio voluntario de alguien con sangre ligada al pacto original, y debe realizarse durante la noche sin luna, cuando la barrera entre los mundos es más delgada. La próxima noche sin luna es pasado mañana, completó Vega. Si estás considerando intentarlo, necesitarás la ayuda de alguien que conozca el ritual completo. Hay una mujer en las afueras del pueblo, Doña Mercedes. Es la última descendiente de una línea de curanderos que han mantenido vivo el conocimiento de los antiguos. Si alguien puede ayudarte a romper el pacto, es ella. Antes de marcharme, Vega me detuvo en la puerta. Una cosa más, Javier. Tu abuelo vino a verme hace unos años. Estaba buscando la misma información que tú ahora. Le hablé de Doña Mercedes, pero nunca supe si la visitó. ¿Por qué no intentó romper el pacto él mismo? Quizás lo intentó y fracasó, o quizás... Vega me miró directamente a los ojos. Quizás descubrió que el precio era demasiado alto y decidió dejarte esa decisión a ti. Salí de la casa de Vega con más preguntas que respuestas, pero al menos ahora tenía una dirección: Doña Mercedes y el misterioso ritual de sellado. Esa misma tarde, seguí las indicaciones para llegar a la casa de la curandera. Se encontraba en una pequeña colina con vista al valle, una construcción sencilla de adobe, rodeada por un jardín lleno de plantas medicinales. Una mujer anciana de cabello blanco, recogido en una larga trenza, estaba sentada en el porche, como si me estuviera esperando. «Eres el último Mendoza», dijo a modo de saludo cuando me acerqué. No era una pregunta. «Sí», respondí. «Eduardo Vega me habló de usted. Dijo que podría ayudarme con el pozo». La anciana me estudió en silencio durante un largo momento, sus ojos oscuros escrutando mi rostro como si buscara algo específico. Finalmente, asintió. «Tu abuelo vino a verme, ¿sabes? Hace 2 años. Quería saber lo mismo que tú, cómo romper el pacto». ¿Y se lo dijo? Se lo dije, pero cuando escuchó lo que se requería, decidió que no podía hacerlo. Doña Mercedes se levantó con movimientos sorprendentemente ágiles para su edad. «Entra». Esta conversación no debe tenerse bajo el cielo abierto. El interior de la casa era sencillo pero acogedor, iluminado por velas y con el aire perfumado por hierbas secas que colgaban del techo. Me invitó a sentarme a una mesa de madera gastada mientras ella preparaba un té de hierbas. «El pacto que hizo tu antepasado», comenzó mientras trabajaba, «no fue con un demonio o un dios, como muchos creen. Fue con algo mucho más antiguo, algo que ya estaba aquí cuando los primeros humanos llegaron a estas tierras. Los antiguos lo llamaban el que susurra entre mundos». «¿Qué es exactamente?» «Un ser de puro deseo y hambre».
No tiene forma física como nosotros la entendemos. Existe en un espacio entre nuestro mundo y otro lugar. El pozo es un punto donde ambos mundos se tocan. Un portal. Me entregó una taza de té humeante que olía a hierbas amargas. Este pacto, continuó, ha mantenido a tu familia en la riqueza y el poder durante generaciones, pero el precio ha sido alto: sangre, muerte prematura y la condena de que siempre debe haber un Mendoza para continuar las ofrendas. ¿Qué pasaría si simplemente me negara a hacer las ofrendas? Los ojos de doña Mercedes se ensombrecieron. La entidad se liberaría gradualmente de su letargo. Comenzaría reclamando a aquellos cercanos a ti, después se extendería al pueblo y finalmente... No hay límite para su hambre, Javier. Tu antepasado Antonio desató algo que nunca debió ser perturbado. Vega mencionó un ritual para sellarlo permanentemente. La anciana asintió. Existe un ritual transmitido en mi familia durante generaciones, pero debes entender el precio. Para sellar el portal para siempre se requiere un sacrificio final. El último portador de la sangre que selló el pacto original debe entregarse voluntariamente. Sentí un nudo en el estómago. ¿Entregarse? ¿Quiere decir? Sí, tú deberías entrar en el pozo, vivo y por tu propia voluntad, llevando contigo los 7 objetos que simbolizan las 7 generaciones del pacto. Una vez dentro, debes recitar las palabras que invertirán el pacto original, sellando el portal con tu sacrificio. Me quedé sin palabras, la taza de té temblando ligeramente en mis manos. Tu abuelo se negó, continuó doña Mercedes. No podía aceptar que la única manera de liberar a la familia era mediante tal sacrificio. Así que continuó con las ofrendas tradicionales, comprándote tiempo. Pero él sabía, como yo sé ahora, que tú eres diferente, que tú podrías tener el valor que a él le faltó. ¿Cómo podrías saber eso? Porque eres el 7º hijo del 7º hijo, contando desde Antonio. En nuestra tradición, eso te otorga un poder especial sobre las fuerzas sobrenaturales. Es por eso que la entidad te ha llamado, te ha mostrado visiones y ha intentado asustarte. Teme lo que podrías hacer. Traté de procesar todo lo que estaba escuchando. Realmente era capaz de terminar con esta maldición, a costa de mi propia vida. ¿Qué son exactamente estos 7 objetos que necesito? Deben ser pertenencias personales de cada uno de los Mendoza que realizaron las ofrendas, Antonio, su hijo, su nieto, y así sucesivamente hasta tu abuelo. Y el 7º objeto debe ser algo tuyo, algo que represente tu esencia. ¿Cómo sabré qué objetos elegir? Doña Mercedes sonrió con tristeza. Tu sangre lo sabrá. Cuando toques el objeto correcto, sentirás una conexión, un reconocimiento. Es la misma sangre que ha mantenido el pacto viva durante tanto tiempo. Me dio instrucciones detalladas sobre el ritual. Debía realizarse exactamente a la medianoche, durante la noche sin luna. Tenía que dibujar ciertos símbolos alrededor del pozo, usando una mezcla de hierbas y mi propia sangre. Los 7 objetos debían ser llevados en un saco de tela tejido a mano, que ella me proporcionaría. Y las palabras que debía recitar, palabras en un idioma antiguo que sonaban discordantes a mis oídos mientras ella me las enseñaba. Memorízalas, me advirtió. No puedes llevar nada escrito contigo al pozo. Antes de irme, me entregó un pequeño frasco de cristal que contenía un líquido oscuro. Si al final decides que no puedes realizar el sacrificio, bebe esto antes de tu primera ofrenda de sangre. Te permitirá continuar con el pacto como lo hicieron tus antepasados, sin los efectos enloquecedores que sufrió Antonio. Podrás vivir una vida relativamente normal, aunque la maldición continuará para tus descendientes. Regresé a la hacienda con la mente llena de dudas y temores. Tenía menos de 2 días para tomar una decisión que cambiaría no solo mi destino, sino potencialmente el de muchos otros. Esa noche comencé a buscar los objetos necesarios para el ritual. El diario de Antonio fue el primero, una elección obvia. Para mi bisabuelo y tatarabuelo, encontré relojes de bolsillo con sus iniciales grabadas entre las pertenencias que mi abuelo guardaba cuidadosamente.
de mi abuelo, elegí su anillo con el sello familiar, el mismo que me había mostrado años atrás. Los objetos de mi padre y mi madre fueron más difíciles de elegir. Finalmente, opté por la pluma estilográfica que mi padre siempre llevaba consigo y un pequeño broche en forma de mariposa que había pertenecido a mi madre. Para mí mismo, elegí el anillo que mi abuelo me había dado cuando cumplí 18 años, el que llevaba el escudo de la familia, un águila sobre un pozo. La noche anterior al ritual, mientras guardaba los objetos en el saco tejido que doña Mercedes me había dado, escuché un golpe en la puerta principal. Era tan tarde que me sorprendió que alguien visitara la hacienda. Al abrir, me encontré con don Tomás, pálido y visiblemente agitado. «Don Javier, perdone la hora, pero está sucediendo de nuevo». «¿Qué está sucediendo?» «Las voces, señor, pero ahora todos las escuchan, no solo los que están cerca del pozo, y hay sombras moviéndose por la propiedad, formas que no son humanas. Los trabajadores están aterrorizados. Nadie quiere quedarse en sus casas esta noche». Respiré profundamente. La entidad estaba ganando fuerza, probablemente porque sentía que el momento decisivo se acercaba. «Dígales que se vayan al pueblo esta noche», le indiqué, «que se queden con familiares o amigos. Mañana todo habrá terminado, de una forma u otra». Don Tomás me miró con preocupación. «¿Qué va a hacer, don Javier?» «Lo que debió hacerse hace mucho tiempo, don Tomás. Voy a terminar con esto». Esa noche dormí con el frasco que me había dado doña Mercedes junto a mi cama. La opción de continuar con el pacto, de vivir una vida normal, a costa de perpetuar la maldición, resultaba tentadora en los momentos de mayor duda. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía los rostros de todos aquellos que habían sufrido por el pacto de Antonio. Raúl, los trabajadores aterrorizados, mis propios padres muertos prematuramente, generaciones de Mendoza atrapados en un ciclo de prosperidad y tragedia. La mañana de la noche sin luna amaneció extrañamente oscura, como si el sol estuviera siendo filtrado por una niebla imperceptible. La hacienda estaba en completo silencio, abandonada por todos excepto por mí. Pasé el día preparándome mental y físicamente para lo que vendría. Revisé varias veces las instrucciones de doña Mercedes, practiqué las palabras del ritual hasta que fluían de mi boca sin esfuerzo y reuní los materiales necesarios para dibujar los símbolos alrededor del pozo. Al atardecer recibí una visita inesperada. Doña Mercedes había venido personalmente, algo que no había anticipado. «He sentido un cambio en el aire», explicó cuando la recibí. «La entidad está inquieta. ¿Sabe lo que planeas? ¿Eso complicará el ritual? Lo hará más peligroso. Intentará detenerte, confundirte, tentarte para que abandones tu propósito. Debes mantener tu voluntad firme, sin importar lo que veas o escuches». La anciana insistió en quedarse hasta el último momento para ayudarme con los preparativos finales. Mientras el sol se ponía y la oscuridad envolvía la hacienda, comenzamos a dibujar los símbolos alrededor del pozo, usando la mezcla de hierbas y unas gotas de mi sangre. «Recuerda», me advirtió doña Mercedes mientras trabajábamos, «una vez que comiences el ritual, no debes detenerte por ningún motivo. No importa lo que veas o escuches, no importa quién parezca hablarte, completa el ritual o las consecuencias serán peores que si nunca lo hubieras intentado». A medida que la medianoche se acercaba, el aire alrededor de la hacienda se volvió cada vez más denso, como si la oscuridad misma se estuviera solidificando. Podía sentir una presión en mis oídos, y el viento que soplaba entre los árboles sonaba como voces distantes susurrando mi nombre. «Es hora», dijo finalmente doña Mercedes, mirando al cielo sin luna. «Debo irme ahora. El resto depende de ti». Me entregó una pequeña bolsa de cuero. «Hierbas de protección. Llévalas contigo. No impedirán que la entidad te reclame si entras voluntariamente al pozo, pero te protegerán de sus engaños hasta ese momento». Nos despedimos, y mientras ella se alejaba me pareció escucharla murmurar una oración. Solo frente al pozo,
con los símbolos rituales dibujados a mi alrededor y el saco con los 7 objetos en mi mano, esperé a que el viejo reloj de la hacienda diera las 12. A mi alrededor, la oscuridad parecía pulsar, como si estuviera viva y respirando. Los susurros entre los árboles se intensificaron, formando palabras reconocibles. Javier, no lo hagas. Hay otra manera. Ignoré las voces y me concentré en el ritual. Cuando la última campanada de medianoche resonó en la distancia, retiré la tapa del pozo. La oscuridad que emergió era diferente a cualquier negrura que hubiera visto antes. No era simplemente ausencia de luz, sino algo activo, casi tangible, que se derramaba sobre los bordes del pozo como un líquido espeso. Comencé a recitar las palabras que doña Mercedes me había enseñado, sintiendo cómo cada sílaba parecía vibrar en el aire. Con cada frase, sacaba uno de los objetos del saco y lo sostenía sobre el pozo, sintiendo una extraña conexión, como si cada objeto reconociera su destino. El diario de Antonio, el reloj de mi bisabuelo, el reloj de mi tatarabuelo, el anillo de mi abuelo, la pluma de mi padre, el broche de mi madre. Uno por uno, los dejé caer en la oscuridad del pozo, donde desaparecieron sin hacer el menor sonido. Cuando llegué al 7º objeto, mi propio anillo, la tierra comenzó a temblar ligeramente bajo mis pies. Las voces susurrantes se convirtieron en gritos desesperados. «¡Detente! No sabes lo que haces. ¡Te engañaron!». La oscuridad del pozo comenzó a agitarse violentamente, formando tentáculos de sombra que se elevaban hacia el cielo nocturno. El aire se tornó helado y sentí como si manos invisibles intentaran sujetarme, alejarme del borde. «Javier». La voz que emergió del pozo ya no intentaba engañarme. Era antigua, profunda, cargada de una malevolencia que me heló la sangre. «Tu sacrificio no servirá de nada. Otros vendrán después de ti. Siempre hay alguien dispuesto a hacer un trato». Ignorando el terror que me paralizaba, dejé caer mi anillo en el pozo y pronuncié la última parte del ritual, las palabras que sellarían el pacto inverso. Con mi sangre voluntariamente entregada, revoco el pacto de Antonio Mendoza. Con mi vida sello este portal. Lo que fue abierto yo lo cierro. Lo que fue ligado yo lo desato. Lo que fue prometido yo lo libero. En ese momento, las sombras se transformaron en rostros que reconocí. Antonio, mi bisabuelo, mi abuelo, mis padres. Todos me miraban con expresiones que oscilaban entre la súplica y la furia. «No lo hagas», dijo la aparición de mi madre con una voz que era y no era la suya. «Aún puedes vivir, aún puedes ser feliz. Solo necesitas continuar con las ofrendas». «Tu abuelo era un cobarde», gruñó la figura que se parecía a Antonio. «Tú también lo eres. No tienes el valor de hacer lo necesario». «Es mentira», respondí, encontrando mi voz. «El verdadero cobarde fue quien hizo el pacto original, el que condenó a generaciones por su propia ambición». Las figuras aullaron de rabia, sus formas distorsionándose hasta volverse irreconocibles. El viento aumentó su intensidad, arrastrando hojas y pequeñas ramas que giraban en un torbellino a mi alrededor. Era el momento. Debía completar el ritual. Con un último vistazo a la hacienda que había sido el hogar y la prisión de mi familia durante generaciones, me acerqué al borde del pozo. Yo, Javier Mendoza Herrera, último descendiente directo de Antonio Mendoza, me ofrezco voluntariamente para sellar este portal para siempre. Y salté. La caída parecía interminable. El aire a mi alrededor no era aire sino algo más denso, como si estuviera descendiendo a través de agua negra. Voces y susurros me rodeaban, algunos suplicantes, otros amenazadores, todos intentando que me arrepintiera de mi decisión. No sé cuánto tiempo pasó hasta que finalmente toqué fondo. No era duro como esperaba, sino una superficie extrañamente blanda y pulsante. En la completa oscuridad no podía ver nada, pero podía sentir una presencia, algo vasto e incomprensible que me rodeaba,
me estudiaba, algo tan ajeno a la experiencia humana que mi mente apenas podía procesarlo. «Te esperaba», dijo una voz que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. No era una voz humana, era como si el concepto mismo de voz estuviera siendo forzado para comunicarse conmigo. «Todos los Mendoza terminan aquí, eventualmente, pero tú eres el primero que viene por voluntad propia». «He venido a terminar con esto», respondí, sorprendido de poder hablar. «A sellar el pacto para siempre». Una risa resonó a mi alrededor, un sonido que me provocó náuseas por su absoluta inhumanidad. ¿Realmente crees que un simple ritual puede contenerme? Existía antes que tu especie aprendiera a hacer fuego. Seguiré existiendo cuando el último ser humano exhale su último aliento. Entonces, ¿por qué has respetado el pacto durante tanto tiempo? ¿Por qué te has contentado con las ofrendas de sangre y no has intentado liberarte antes? Un silencio, como si la entidad estuviera considerando mi pregunta. El tiempo no significa para mí lo que significa para ustedes. Un siglo, un milenio, son momentos. Y el sufrimiento, el miedo de generaciones de Mendoza, es un sabor que he aprendido a apreciar, a cultivar. Mientras hablaba, sentí que algo se movía a mi alrededor, como si innumerables apéndices invisibles me exploraran sin tocarme realmente. «Pero tú eres diferente», continuó. «El séptimo del séptimo. En ti, la sangre del pacto es más fuerte que en cualquiera de tus antepasados. Por eso te elegí desde el principio». «¿Me elegiste?» «Desde antes de tu nacimiento. Los cruces, las muertes, los accidentes, todo cuidadosamente arreglado para que tú fueras el resultado final, mi creación perfecta». Un escalofrío recorrió mi cuerpo al comprender las implicaciones. Las muertes en mi familia, incluyendo las de mis padres, habían sido orquestadas por esta entidad para asegurar que yo naciera con exactamente la combinación correcta de sangre Mendoza. ¿Por qué yo? ¿Qué quieres de mí? «Un recipiente», respondió simplemente. «Durante siglos he estado confinado aquí, limitado por los términos del pacto original. Pero tú, con tu sangre especial, puedes ser mi puerta al mundo exterior». Mi vehículo. Finalmente entendí. El ritual de sellado que doña Mercedes me había enseñado no era para contener a la entidad, sino para ofrecerme como su huésped voluntario. Me habían engañado. «No consentiré», dije firmemente. «No te permitiré usarme para hacer daño a otros». La risa volvió, más fuerte esta vez. «Ya has consentido al venir voluntariamente. Ya estás cambiando, transformándote. Pronto no habrá más Javier Mendoza, solo nosotros». Y entonces sentí el cambio. Algo dentro de mí se estaba despertando. Algo que no era yo, pero que de alguna manera siempre había sido parte de mí. La sangre Mendoza, cultivada durante generaciones precisamente para este momento. En mi desesperación, recordé las hierbas de protección que doña Mercedes me había dado. ¿Había sido sincera en eso, al menos? Con manos temblorosas, saqué la pequeña bolsa de cuero de mi bolsillo. «¿Qué es eso?». La voz sonaba repentinamente cautelosa. Sin responder, abrí la bolsa y esparcí su contenido a mi alrededor. No eran hierbas, como había esperado, sino tierra seca mezclada con lo que parecían ser pequeños fragmentos de hueso y cristales de sal. Un chillido ensordecedor llenó el espacio, y la presencia que me rodeaba pareció retroceder momentáneamente. «Traidora», aulló la voz, «la bruja te dio el polvo de sellado». En ese instante sentí una conexión con algo más allá del pozo, algo que tiraba de mí hacia arriba. La voz de doña Mercedes, débil pero clara, recitando palabras en un idioma que no reconocí. «No». La entidad se abalanzó sobre mí, intentando aferrarse a mi conciencia, fundirse conmigo antes de que el ritual alternativo que doña Mercedes estaba realizando pudiera completarse. Sentí un dolor indescriptible, como si cada célula de mi cuerpo estuviera siendo desgarrada y reconstruida. Mi mente se fragmentó en 1000 pedazos.
cada uno mostrándome un fragmento diferente de la historia de los Mendoza. Antonio haciendo el pacto, mi bisabuelo al borde de la muerte, mi abuelo realizando sus ofrendas de sangre, mis padres muriendo en circunstancias que ahora veía claramente no habían sido accidentales. «Eres mío», rugió la entidad, su voz ahora dentro de mi cabeza. Hemos esperado demasiado tiempo para esto, pero incluso mientras luchaba por mantener mi identidad, sentí que algo más sucedía. La tierra que doña Mercedes me había dado estaba reaccionando con mi sangre Mendoza, creando una barrera entre la entidad y yo. No podía poseerme completamente, pero tampoco podía liberarme. Estábamos en un impasse, atrapados juntos en un limbo que no era ni su mundo ni el mío. No sé cuánto tiempo permanecí en ese estado, suspendido entre la posesión y la liberación. Podrían haber sido minutos u horas, pero gradualmente sentí que una nueva fuerza entraba en juego. Voces que se unían a la de doña Mercedes, voces que reconocí, los trabajadores de la hacienda, los habitantes del pueblo, todos unidos en un cántico ritual. «¡No!», gritó la entidad una última vez antes de que una luz cegadora atravesara la oscuridad del pozo, alcanzándome como un rayo. Perdí el conocimiento. Capítulo 5. El último Mendoza. Sonidos de hospital, monitores cardíacos, pasos de enfermeras. Desperté en un hospital de San Miguel de Allende, 3 semanas después. Según me contaron, había sido encontrado inconsciente junto al pozo, que ahora estaba completamente sellado, no con una tapa de madera, sino con una losa de piedra que parecía haber surgido del propio suelo y que nadie podía mover. Doña Mercedes me visitó durante mi convalecencia, su rostro mostrando tanto alivio como preocupación. «Funcionó», me dijo, sentándose junto a mi cama. «El ritual alternativo, pero no como esperábamos». Me explicó que el ritual que me había enseñado originalmente era en efecto una trampa. La verdadera intención de la entidad siempre había sido poseerme, usar mi cuerpo como vehículo para escapar de su prisión. Doña Mercedes lo había descubierto demasiado tarde, después de que yo me fuera de su casa. «Vine a la hacienda tan pronto como me di cuenta», explicó, «pero ya habías comenzado el ritual. No podía detenerte directamente sin ponernos a todos en peligro, así que inicié un contrarritual. Con la ayuda de los trabajadores y gente del pueblo que conocía las antiguas tradiciones, pudimos crear una barrera que impidió que la entidad te poseyera completamente». «Entonces el pacto está roto. ¿La entidad está contenida?». Doña Mercedes dudó antes de responder. «Ni lo uno ni lo otro, no exactamente. Lo que hemos logrado es un nuevo tipo de equilibrio. La entidad sigue allí, en el pozo, pero ya no puede influir en el mundo exterior como antes. Y el pacto...». Me miró con una mezcla de compasión y admiración. «El pacto ha sido transformado. Ya no requiere sangre ni sacrificios, pero todavía existe un vínculo entre tú y la entidad». «¿Qué tipo de vínculo?». «Una parte de ti permanece con ella en el pozo y una parte de ella está dentro de ti». Al ver mi expresión de horror, continuó rápidamente. «No de la manera que ella pretendía. No puede controlarte ni poseerte, pero sentirás su presencia a veces, especialmente en tus sueños, y tendrás percepciones que otros no tienen». Quería preguntar más, pero en ese momento, una enfermera entró para revisar mis signos vitales, y doña Mercedes se despidió, prometiendo visitarme de nuevo. En las semanas siguientes, comencé a entender lo que la curandera había querido decir. A veces, mientras dormía, tenía sueños vívidos de lugares que nunca había visitado, épocas que no había vivido. Y ocasionalmente, cuando me encontraba con ciertas personas, podía sentir algo en ellas. Secretos, miedos, deseos ocultos que normalmente no percibiría. 2 meses después del incidente, cuando por fin me dieron de alta del hospital, regresé a la hacienda. Todo parecía diferente, como si un velo se hubiera levantado. Los colores eran más vívidos, los sonidos más claros. Y el pozo estaba sellado, tal como me habían dicho, con una losa de piedra que parecía parte del suelo mismo.
Pero cuando me acercaba a él, podía sentir una débil vibración, un eco de la presencia que ahora conocía íntimamente. Don Tomás y los demás trabajadores habían regresado a la hacienda. Me recibieron con respeto y algo más. Temor, reverencia. Era difícil de definir. Las cosas han cambiado, don Javier, me dijo don Tomás mientras recorríamos los terrenos. La gente del pueblo habla. Dicen que usted enfrentó al demonio del pozo y sobrevivió. Dicen que ahora es diferente. ¿Diferente cómo? El capataz se encogió de hombros incómodo. Dicen que puede ver cosas que otros no ven, que sabe cosas que no debería saber. No respondí. ¿Qué podía decir? En cierto modo tenían razón. Los meses siguientes los dediqué a restaurar la hacienda y reorganizar los negocios familiares. Sorprendentemente, la fortuna de los Mendoza no disminuyó tras romper el pacto original. Si acaso, prosperó aún más bajo mi gestión, aunque de maneras más éticas y transparentes que antes. Comencé a usar mis nuevas percepciones para ayudar a la comunidad. Podía sentir cuando alguien mentía, cuando ocultaba algo, cuando estaba en problemas, pero no se atrevía a pedir ayuda. Gradualmente, mi reputación cambió. Ya no era temido como los Mendoza anteriores, sino respetado por razones diferentes. Ocasionalmente, especialmente en noches sin luna, sentía la llamada del pozo, un susurro en mi mente que me invitaba a regresar, a completar lo que había comenzado. Pero sabía que era solo un eco, el residuo del vínculo que doña Mercedes había mencionado. Un año después del incidente, la anciana curandera falleció pacíficamente durante el sueño. Me dejó todas sus pertenencias, incluyendo antiguos textos sobre la entidad del pozo y otros seres similares que, según sus escritos, habitaban en distintos lugares del mundo, en los límites entre nuestra realidad y otras dimensiones. Estos textos me ayudaron a comprender mejor lo que había ocurrido y lo que significaba para mi futuro. Según las tradiciones más antiguas, un vínculo como el mío duraría toda mi vida, pero no se transmitiría a mis descendientes. La maldición de los Mendoza terminaría conmigo. Hace unos meses conocí a Elena, una historiadora que vino a San Miguel para investigar leyendas locales. Nos enamoramos y recientemente me ha dado la noticia de que estamos esperando un hijo. Por primera vez en generaciones, un Mendoza nacerá libre del pacto, libre de la sombra del pozo. Sin embargo, sigo siendo cauteloso. Cada noche reviso el sello del pozo, asegurándome de que permanezca intacto. Y cada cierto tiempo, cuando el viento sopla de cierta manera o la luna se oculta detrás de las nubes, creo escuchar un susurro distante que dice mi nombre. Porque aunque el pacto haya sido transformado, aunque la entidad esté contenida, sé que sigue ahí, esperando. Esperando que cometa un error, que baje la guardia, que olvide lo que aprendí en las profundidades del pozo. Y por eso estoy compartiendo mi historia. Para que otros sepan, para que recuerden que hay lugares en este mundo donde la barrera entre realidades es delgada, donde entidades antiguas esperan pacientemente a que alguien, en su desesperación o ambición, esté dispuesto a hacer un trato que podría condenar a generaciones. Sonido de viento y un lejano susurro. Si alguna vez visitan San Miguel de Allende y escuchan hablar de la antigua Hacienda Mendoza, ahora convertida en un pequeño hotel boutique, les pido que miren con atención el jardín trasero. Verán una zona circular pavimentada con piedras antiguas, rodeada por un círculo de flores que nunca se marchitan. No pregunten por el pozo, no intenten remover las piedras. Y si por casualidad les parece escuchar un susurro llamándolos por su nombre cuando pasen cerca, aléjense, aléjense y no miren atrás. Porque algunas voces nunca deberían ser escuchadas, algunos pactos nunca deberían ser hechos, y algunos pozos deberían permanecer sellados para siempre. Queridos oyentes de La Macabra Historia, espero que esta historia sobre la maldición de los Mendoza les haya helado la sangre tanto como a mí al compartirla.
Si han llegado hasta aquí, les agradezco profundamente por acompañarme en este viaje a las profundidades del terror familiar y lo sobrenatural. Si esta historia te ha gustado, no olvides suscribirte al canal La Macabra Historia y activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos relatos. Cada semana compartimos historias de personas que han sobrevivido para contar lo inexplicable o de quienes, como Javier Mendoza, cargan con legados oscuros que trascienden generaciones. También te invito a compartir este video con amigos y familiares que disfruten de historias de horror basadas en testimonios reales. Tus compartidas nos ayudan a llegar a más personas que, como tú, disfrutan adentrarse en los misterios más oscuros de nuestra realidad. Déjame saber en los comentarios qué te pareció esta historia. ¿Crees que el pacto realmente terminó con Javier? ¿O la entidad del pozo encontrará la forma de continuar su influencia? ¿Has escuchado alguna vez leyendas similares en tu región? Recuerda que en La Macabra Historia creemos que las historias más aterradoras son aquellas que podrían ser reales. Hasta el próximo relato, cuídate y nunca hagas pactos con voces que susurran desde lugares oscuros.